Una feria en un pueblo del interior de México siempre ha sido el corazón de la comunidad, el momento en el que la rutina se suspende y todos se permiten una noche de luces, colores y música. En el verano de 1999, la localidad de San Miguel de las Flores, en Hidalgo, celebraba su tradicional feria patronal. Era un evento esperado todo el año, con sus juegos mecánicos que crujían y rechinaban, puestos de comida donde el olor a esquites, pambazos y buñuelos recién fritos llenaba el aire, y las luces de neón que contrastaban con la quietud de las montañas alrededor. Esa noche fue distinta. En medio de la multitud, dos niñas de tan solo 8 y 9 años desaparecieron como si el bullicio se las hubiera tragado. Sus nombres eran Julieta y Marisol. Antes de continuar con esta historia, te invito a que te suscribas al canal y comentes desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que merecen no ser olvidados. Las niñas iban tomadas de la mano, riendo tras subirse a los carritos chocones, con el rostro pintado de estrellas azules y rojas. Sus padres, vecinos del barrio de San Andrés, creían que estaban seguras porque todos se conocían. Nadie imaginaría que esos serían los últimos instantes en que se les vería juntas. La feria estaba abarrotada, y entre el ruido de las bocinas, los gritos de los vendedores y la música norteña que salía del teatro del pueblo, los pequeños podían perderse con facilidad. Cuando sus madres se percataron de su ausencia, al principio pensaron que estarían formadas en algún juego o comprando una paleta. Pero con las horas, la risa se convirtió en angustia, y la primera búsqueda desesperada inició. La policía municipal llegó tarde y sin protocolos. Seguro se fueron al río a jugar, dijeron algunos elementos con desdén, minimizando las súplicas de las familias. Pero nadie en el pueblo podía creer lo que estaba pasando. Los altavoces de la feria comenzaron a repetir los nombres. Se busca a dos niñas, Marisol Hernández de 8 años, Julieta Rivas de 9. La voz se mezclaba con el eco metálico, como una plegaria inútil. Vecinos y voluntarios comenzaron a recorrer las calles de terracería, alumbrando con lámparas viejas y veladoras, revisando solares abandonados, casas deshabitadas y hasta corrales. La feria siguió su curso, aunque aquella noche ya nada brillaba igual. El gobernador del estado mandó después a la policía judicial, pero la investigación avanzaba con lentitud, plagada de errores y omisiones. Durante semanas, el caso ocupó titulares de periódicos regionales, pero conforme el tiempo pasó, se fue diluyendo entre nuevas noticias. Nadie volvió a verlas. Las madres quedaron destrozadas. Ambas pasaban las tardes pegando carteles con fotos de las niñas en cada pueblo de la sierra. El tiempo siguió adelante, como un río que nunca se detiene, hasta que 25 años después, algo inesperado rompió el silencio del pasado. En el año 2024, durante las fiestas patronales del mismo pueblo, un rumor encendió las calles polvorientas. Una mujer había llegado a la presidencia municipal pidiendo hablar con las autoridades. Su apariencia llamó la atención, no tanto por la ropa sencilla que llevaba, sino porque cargaba con una pequeña caja fuerte, de metal desgastado pero resistente, como las que se ven en bancos y oficinas. La mujer, de mirada dura, cabello recogido y un acento que parecía haber olvidado parte de su origen, pidió que se buscara a la familia Hernández. Al presentarse, con voz temblorosa dijo: «Soy Julieta, quiero que me escuchen». La noticia corrió como pólvora. Algunos pensaban que era una impostora buscando llamar la atención. Otros creían en un milagro imposible. Pero cuando mostraron las fotografías de su infancia, ciertos rasgos confirmaban lo innegable. Era ella, Julieta Rivas, una de las dos niñas desaparecidas 25 años atrás. Nadie podía apartar la mirada de la caja fuerte que llevaba consigo, cerrada con un candado pesado. Cuando por fin la colocó sobre la mesa de la presidencia, el sonido metálico se escuchó como un trueno.
Aquí está todo lo que tengo, pero lo que de verdad importa es lo que tengo que contar. Los Hernández y los Rivas fueron citados esa misma tarde. Las familias, que habían cargado décadas enteras de dolor, llegaron con lágrimas secas y manos temblorosas. La madre de Julieta no pudo articular palabra, solo caminó lento hacia ella y la abrazó como si ese gesto le hubiera estado esperando más de media vida. Sin embargo, los espacios de ausencia eran evidentes. Marisol no estaba. La otra niña jamás regresó, y en ese hueco se concentró el misterio más grande. Julieta pidió que eso no se resolviera frente a la multitud, pero un grupo reducido fue testigo. Su madre, los hermanos de Marisol, un par de periodistas de la región y el comisario nuevo del pueblo. Al abrir la caja fuerte, los presentes contuvieron el aire. Fajos de billetes apilados en orden macabro, miles y miles de pesos de diferentes épocas, incluso dólares con series antiguas. Un dinero que nadie había visto nunca en proporciones semejantes. Esto es lo que recibí durante años. Dinero sucio, dinero que me entregaban a cambio de silencio y sumisión. Hoy vengo a devolverlo, para que lo vean y entiendan de dónde vengo. Los murmullos se hicieron insoportables. Nadie entendía del todo. ¿Quién la había retenido? ¿Por qué había regresado ahora, después de tanto tiempo y con esa extraña fortuna? Julieta respiró hondo y comenzó a narrar su historia. Contó que la noche de la feria, ella y Marisol habían sido interceptadas por un hombre conocido en el pueblo, un comerciante que tenía puesto de juegos de azar. Les ofreció llevarlas a un mejor lugar con dulces y juguetes. Las niñas confiaron porque lo habían visto muchas veces hablar con adultos. Lo que siguió fue un viaje en camioneta rumbo a Querétaro y luego meses de traslados por diferentes lugares. Nos separaron. A mí me dejaron con una familia en León que tenía negocios turbios. A Marisol ya no la volví a ver. Su voz quebrada heló a todos los presentes. Julieta fue criada bajo un régimen duro, obligada a trabajar desde pequeña en negocios clandestinos relacionados con apuestas y contrabando. Cada cambio de casa la alejaba más de su infancia, hasta que dejó de preguntar por su origen. Con los años le dieron responsabilidades y dinero para guardar, como una especie de tesorera dentro de esa red ilegal. Había dinero que llegaba en efectivo, dinero que ella guardaba con miedo. Yo pensé que no tenía salida, que nunca regresaría a ver mi tierra, pero algo dentro de mí nunca murió, la certeza de que tenía que regresar algún día y que debía contar lo que pasó con Marisol. Al terminar su declaración inicial, el silencio fue devastador. Las lágrimas de la madre de Marisol confirmaban lo que muchos temían, la posibilidad de que la niña nunca regresaría. Sin embargo, la mirada de Julieta dejó abierta otra grieta. No puedo asegurarlo, pero escuché su nombre hace unos años. No estoy segura de lo que fue de ella. Lo único que sé es que mi retorno no es el final de la historia, sino el comienzo de la verdad que todos tenemos que enfrentar. La feria de San Miguel de las Flores, que tantas veces había sido orgullo del pueblo, se convirtió otra vez en escenario de misterio y memorias dolorosas. Pero ahora con un testimonio vivo, un regreso inesperado y una caja fuerte que parecía contener no solo billetes marchitos, sino también las preguntas que por décadas nunca encontraron respuesta. Julieta estaba de vuelta. La investigación debía comenzar otra vez, 25 años después, arrastrando secretos enterrados entre montañas, silencios comprados y complicidades intactas. ¿Quieres que continúe desarrollando esta historia completa ahora mismo, con las siguientes 5 partes de mínimo 1000 palabras cada una, siguiendo el mismo estilo, hasta llevarla a su desenlace final? El regreso de Julieta no fue un hecho que pudiera manejarse en secreto por mucho tiempo. En cuestión de días, la noticia ya estaba en periódicos locales, transmisiones de radio y sobre todo en las redes sociales. La fotografía de aquella mujer delgada, con mirada dura
y ojeras marcadas, cargando la caja fuerte en la presidencia municipal, circulaba acompañada de titulares como «Reaparece mujer dada por desaparecida hace 25 años» o «El misterio de la feria de San Miguel revive 2 décadas después». El pueblo entero se dividió. Había quienes pensaban que Julieta era una heroína, alguien que había sobrevivido a un infierno del que casi nadie salía con vida. Otros desconfiaban y aseguraban que regresaba solo para lavar dinero o para inventar una historia digna de telenovela. En las cantinas, mientras se servían cervezas y se escuchaba música de banda a bajo volumen, la gente discutía a gritos. «Yo la vi de niña en la feria. Esa es Julieta, no hay duda», decía un hombre mayor. Otros respondían con escepticismo. «¿Y tú crees que después de tantos años se viene a aparecer con dinero? Eso huele raro. Hay gato encerrado». Para la familia de Marisol, el regreso de Julieta fue un golpe brutal. Ellos nunca habían dejado de buscar. En la sala de la casa todavía colgaba la foto enmarcada de la niña con vestido blanco y trenza larga. La madre, doña Rosa, se quedó sin palabras al verla. «Si tú regresaste, ¿por qué no mi hija?», le preguntó con los ojos rojos. Julieta se derrumbó en llanto, incapaz de responder. Las autoridades estatales rápidamente anunciaron que abrirían de nuevo el caso. El fiscal regional convocó una conferencia de prensa en Pachuca prometiendo que habría avances. Sin embargo, los familiares desconfiaban. No era la primera vez que escuchaban promesas que se desvanecían. La diferencia ahora era que había un testimonio vivo, documentación que Julieta podía aportar y, sobre todo, dinero que probaba la existencia de una red criminal que se había extendido por años. Esa tarde, Julieta fue llamada a declarar ante la policía ministerial. El cuarto de interrogatorios era frío, con paredes descascaradas y el zumbido de un ventilador viejo. Frente a ella, 3 agentes la escuchaban mientras relataba la ruta de sus años de ausencia. La camioneta en que las trasladaron, los diferentes estados donde había estado retenida, Querétaro, León, Celaya y finalmente Guadalajara. Las casas cerradas donde la mantenían bajo vigilancia, los negocios turbios que la obligaban a supervisar, e incluso los nombres de algunos hombres que recordaba haber escuchado en conversaciones. «¿Recuerda usted el nombre del primer hombre que la sacó de la feria?», preguntó un agente. Julieta respiró hondo. Le decían el Güero Zamora. Tenía un puesto de tiro al blanco, todos lo conocían, pero nadie sospechaba lo que hacía detrás. Los agentes intercambiaron miradas. El apellido Zamora no era desconocido. Desde hacía años circulaban rumores de que esa familia estaba vinculada con el contrabando de gasolina y tráfico de migrantes. Sin embargo, jamás se había iniciado un proceso sólido contra ellos. Demasiado poder económico, demasiadas conexiones con funcionarios. El testimonio de Julieta encendió un avispero. Esa noche, patrullas comenzaron a circular por el pueblo. Algunos aseguraban que el regreso de Julieta era peligroso, que había destapado algo que los poderosos no querían que saliera a la luz. La propia mujer recibió un mensaje anónimo en su celular, escrito en mayúsculas torpes: «Cállate o te callamos nosotros». Ante el miedo, la fiscalía le asignó una escolta mínima, pero era evidente que no había suficientes recursos para cuidarla del todo. Mientras tanto, el dinero contenido en la caja fuerte fue asegurado y trasladado al Banco del Estado. Peritos contaron la cantidad, más de 3 millones de pesos en efectivo, de diferentes series y edades, además de $40,000. El fiscal aseguró que ese dinero sería clave para vincular a las redes de crimen organizado, pero los familiares de Marisol no podían dejar de preguntar: ¿y qué pasó con la otra niña? Doña Rosa, madre de Marisol, visitó a Julieta en la casa de seguridad donde la estaban vigilando. Entró con un rebozo negro, cansada, temblando. Cuando la vio, se sentó frente a ella. «Dime la verdad, hija. ¿Marisol sigue viva?» Julieta bajó la mirada. «No lo sé, doña Rosa.
Juro que no lo sé, pero escuché su nombre una vez. Hace unos años en Guadalajara, un hombre hablaba de una muchacha que se llamaba Marisol. Nunca pude comprobar si era ella. La esperanza volvió a encenderse de forma cruel en el corazón de esa madre. Un rayo de posibilidad, aunque mínimo, era suficiente para devastarla otra vez. Entonces tenemos que buscar allá. No me importa cuántos años pasen. Si hay una sola probabilidad, yo iré tras ella, dijo con determinación. La noticia se extendió a medios nacionales. Programas de televisión empezaron a hablar del caso, entrevistando psicólogos, criminólogos y abogados que discutían frente a cámaras sensacionalistas. El pueblo de San Miguel se llenó de periodistas. Muchos vecinos recordaban los años de silencio en que las familias fueron ignoradas y ahora sentían la necesidad de contar todo lo que vieron. Una mujer cercana a la feria declaró que sí, que ella había notado algo extraño en el puesto de Zamora la noche del 99. Vi a esas dos niñas hablando con él, pero pensé que era normal, todos lo conocían. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino. La fiscalía organizó cateos en varias propiedades relacionadas con la familia Zamora. Encontraron bodegas vacías, casas clausuradas y registros financieros sospechosos. Pero no había rastro de Marisol. Sin embargo, algunos documentos indicaban traslado de mercancía a Guadalajara en 2002, el mismo año en que Julieta aseguró haber escuchado el nombre de su amiga por última vez. La investigación crecía, pero también los riesgos. Una madrugada, en el camino de terracería hacia el pueblo, una camioneta fue incendiada. En el parabrisas dejaron un mensaje: «Dejen el pasado en el pasado». El pueblo comenzó a dividirse aún más. Había quienes pedían justicia sin importar los riesgos, y quienes temían que retomar el caso desatara violencia en la región. Julieta cargaba no solo los fantasmas de su infancia, sino también la culpa de no haber podido salvar a Marisol. Yo debí protegerla, yo debí gritar más fuerte, yo debí escapar junto a ella, repetía con lágrimas. Su madre trataba de contenerla, pero el peso del tiempo caía con toda su crudeza. Doña Rosa, incapaz de quedarse inmóvil, viajó a Guadalajara apoyada por asociaciones de búsqueda de personas. Portaba un cuaderno lleno de apuntes, dibujando mapas basados en la memoria de Julieta, con calles y referencias donde podría estar la pista. Para ella, aquella búsqueda no era un caso policíaco, era la promesa de una madre de no abandonar jamás a su hija. El país entero observaba. San Miguel, un pueblo antes invisible, se había convertido en sinónimo de dolor y resistencia. Y Julieta, la niña que regresó con una caja fuerte llena de dinero, sabía que lo que había hecho ya no tenía marcha atrás. Había abierto una herida que obligaría a todos a mirar de frente a una realidad que muchos preferían ignorar. Las desapariciones no se olvidan, aunque pasen 25 años. Y mientras el sol caía sobre los cerros áridos de Hidalgo, el misterio se hacía cada vez más hondo. ¿Dónde estaba Marisol? ¿Quién había sostenido la red durante tanto tiempo? Y lo más preocupante, ¿podrían Julieta y su gente resistir lo que vendría cuando los verdaderos responsables decidieran cerrarles el paso? El tic-tac del reloj parecía hacerse más fuerte en cada rincón de San Miguel, como si la feria del 99 aún siguiera latiendo en la memoria, esperando que, de una vez por todas, se dijera la verdad completa. Doña Rosa no descansaba. A pesar de sus 60 y tantos años, cargaba la energía de una madre cuya esperanza de recuperar a su hija ardía todavía como un fuego imposible de apagar. Apenas unos días después de escuchar el testimonio de Julieta en la presidencia municipal, tomó un camión rumbo a Guadalajara. El viaje fue largo, más de 7 horas de carretera entre llanuras semidesérticas, casetas de peaje y paradas improvisadas en poblados donde se vendían gorditas de comal. Llevaba consigo un cuaderno de pasta dura, anotado con mapas y referencias que Julieta le había dado de memoria.
calles, nombres de negocios, detalles vagos sobre casas en las que estuvo. Al llegar, la ciudad la envolvió con su ruido ensordecedor. Guadalajara era otro mundo. Avenidas llenas de autos, edificios altos, vendedores ambulantes en las esquinas gritando ofertas, y el aroma a carne asada de los tacos al pastor que inundaba las noches. A diferencia de San Miguel, ahí el anonimato era absoluto. Nadie la conocía, nadie sabía de su lucha. Solo era una mujer más caminando con rebozo y mirada fija hacia adelante. Julieta no pudo viajar con ella, pues las autoridades insistieron en mantenerla bajo resguardo en Hidalgo. Pero antes de despedirse, le tomó las manos con fuerza. Si escuchas algo, si ves un indicio, no te calles, aunque te dé miedo. Eso fue lo que nos mantuvo atrapadas a mí y a tantas otras. El silencio. Doña Rosa asintió, y así arrancó su peregrinaje en tierras extrañas. La primera dirección la llevó a una colonia popular en el oriente de la ciudad, donde las casas de concreto estaban pintadas con grafitis deslavados y cables colgaban como ramas negras entre poste y poste. Tocó una puerta y una mujer mayor salió con un delantal. Aquí vivía un tipo raro, de piel clara, que no saludaba a nadie. Se fue hace más de 20 años. ¿Qué busca, señora?, preguntó desconfiada. Rosa dudó, no quiso hablar de más. Solo agradeció y se marchó. Siguió con otra dirección, esta vez en Tlaquepaque. Era un taller mecánico, ahora abandonado, lleno de hierros oxidados y llantas cubiertas de polvo. Al entrar, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. En una de las paredes había pintado el dibujo infantil de una muñeca con vestido azul. Rosa se inclinó, tocó la pintura casi borrada, y el corazón le dio un vuelco. No sabía si había sido obra de algún niño del barrio o de su hija hacía décadas, pero prefirió creer en la segunda opción. Tomó una foto con el celular que una asociación de madres buscadoras le había prestado y continuó su camino. Mientras tanto, en Hidalgo, Julieta se desmoronaba. Tenía pesadillas recurrentes. Despertaba gritando el nombre de Marisol y su escolta, 2 oficiales jóvenes, no sabían cómo consolarla. Las entrevistas con la prensa solo agravaban el dolor. Los reporteros preguntaban una y otra vez cómo sobrevivió, qué le hacían, si sufrió abusos. Ella evitaba detalles demasiado crudos, pero cada pregunta la desgarraba por dentro. Su madre intentaba acompañarla con paciencia. Una tarde, mientras le preparaba café de olla en la pequeña cocina de la casa de seguridad, le dijo: «Hija, tú no tienes la culpa. Sobreviviste, y con eso basta». «No, mamá», respondió Julieta con lágrimas. «Bastaría si las dos hubiéramos regresado, pero yo volví sola. Eso nadie me lo quita». Los psicólogos de la fiscalía advirtieron que su estado emocional era frágil, que corría riesgo de hundirse en depresión. Sin embargo, Julieta se aferraba a colaborar. Entregó nombres, detalles, objetos guardados de su tiempo en cautiverio. Entre ellos, una carpeta de facturas falsas donde aparecía constantemente el apellido Zamora. El comisario del pueblo, un hombre joven nombrado apenas hacía un año, tomó especial interés. Tenía la convicción de que este caso podía revelar lo que muchos en el Estado habían negado durante décadas: vínculos directos entre familias de poder local y redes criminales que traficaban no solo drogas o gasolina, sino también personas. Si destapamos esto, no solo descubriremos qué pasó con Marisol, vamos a entender hasta qué punto nuestro silencio permitió que todo esto pasara, dijo en una reunión reservada. De vuelta en Guadalajara, Rosa se integró con un colectivo de madres buscadoras que recorrían baldíos, cañaverales y fosas clandestinas con varillas metálicas y perros entrenados. Al verlas, sintió que no estaba sola. Todas cargaban fotos colgadas al cuello en pequeños portarretratos de plástico: hijos, hijas, esposos, hermanos. Una de ellas la abrazó con fuerza y le dijo:
Aquí nadie se rinde. Si tu Marisol anda por aquí, la vamos a encontrar, viva o muerta. Una tarde, mientras revisaban una colonia marginada al sur de la ciudad, una mujer anciana se acercó a Rosa al verla mostrar la foto de Marisol. Oiga, yo vi a una muchacha muy parecida hace tiempo. La tenían en una casa grande, cuidando niños. Siempre estaba callada. Decían que no podía salir. Le decían Mari. Eso fue como en el 2005. Después ya no supe. Ese testimonio estremeció a Rosa. Tomó cada palabra como si fuera oro. Pasó la dirección al fiscal y a los periodistas que la seguían. No era una evidencia concluyente, pero reavivaba la posibilidad de que Marisol hubiera sobrevivido más tiempo del que imaginaban. Mientras tanto, la tensión en San Miguel aumentaba. Una noche, mientras Julieta regresaba de declarar, una motocicleta se acercó y disparó contra el auto de su escolta. Las balas impactaron la carrocería, pero milagrosamente nadie murió. El mensaje era claro. Alguien poderoso quería que dejara de hablar. El miedo volvió a instalarse en su piel, como en aquellos años perdidos. La fiscalía entonces decidió trasladarla a un refugio en Pachuca, bajo mayor seguridad. Ahí, en un cuarto sin ventanas, Julieta escribió en un cuaderno cada fragmento de memoria que aún podía rescatar. Nombres, olores, frases que escuchaba de sus captores, detalles que pudieran ser útiles. Lo hacía con la urgencia de alguien que sabe que su tiempo puede agotarse en cualquier momento. Su testimonio cada vez parecía más sólido. Los Zamora estaban en el centro de todo. No eran solo comerciantes de feria, eran parte de una red de trata de personas que operaba desde finales de los 90, conectada con empresarios y policías corruptos en varios estados. El problema era que, sin pruebas físicas actuales, todo se quedaba en sospechas. El dinero de la caja fuerte era evidencia, sí, pero hacía falta más. Y entonces apareció una nueva pieza. Un periodista de Jalisco, que llevaba años investigando desapariciones, entregó una carpeta al fiscal con fotografías antiguas de fiestas privadas en ranchos de Tlaquepaque y Tonalá. En una de esas imágenes, a baja resolución, se veía claramente a un hombre de cabello rubio cenizo, el Güero Zamora, junto a políticos locales. A unos metros, en segundo plano, se alcanzaba a distinguir a dos niñas con vestidos sencillos. El periodista juraba que una de ellas era Marisol. Cuando esa foto llegó a manos de Rosa, las lágrimas le nublaron la vista. Tal vez era su hija. El vestido, la postura, la mirada perdida, todo coincidía. La esperanza se encendió de nuevo, como llama en medio de un campo seco. Pero si había una imagen de ella en 2001, ¿qué pasó después? ¿Siguió viva hasta hace poco? ¿Podría todavía estar esperando ser encontrada? Nadie lo sabía con certeza. El misterio, lejos de resolverse, se ensanchaba. Y en medio de todo, Julieta, con sus silencios y culpas, comprendía que su retorno no solo había cambiado su vida, había arrastrado a todo un pueblo, a todo un país, hacia una verdad que muchos temerían descubrir. El pasado estaba de regreso, y esta vez no pensaba irse sin cobrar su precio. El hallazgo de la fotografía antigua en aquel rancho de Tlaquepaque fue el golpe que la investigación necesitaba para tomar fuerza. Por primera vez existía una evidencia tangible que vinculaba a los Zamora con la desaparición de las niñas. La imagen, aunque borrosa, mostraba a el Güero Zamora con políticos locales durante una fiesta, y en el fondo dos niñas de aspecto vulnerable. Todo indicaba que una de ellas era Marisol. El fiscal ordenó ampliar las investigaciones en Jalisco. Para las familias, especialmente para doña Rosa, esa foto se convirtió en un ancla de esperanza. Las madres buscadoras organizaron una rueda de prensa en la plaza principal de Guadalajara. Rosa tomó el micrófono con voz temblorosa pero firme. Hace 25 años me arrebataron a mi hija. Hoy tenemos pruebas de quién la tuvo y dónde estuvo.
No vamos a callar hasta que se haga justicia y hasta que sepamos qué pasó con Marisol. El aplauso fue inmediato, pero también lo fueron las consecuencias. Los periodistas presentes recibieron advertencias, llamadas extrañas a medianoche y mensajes de amenaza. No era sorpresa. La familia Zamora había operado con impunidad durante décadas. La sola idea de que se destapara su red de trata representaba un riesgo enorme para quienes se ganaban la vida exponiendo verdades. Mientras tanto, en Pachuca, Julieta continuaba bajo resguardo. Vivía en un departamento custodiado por 3 agentes. Apenas salía, y cuando lo hacía era con gorras y lentes oscuros para no ser reconocida. El encierro le pesaba, pero entendía que su vida corría peligro. Una noche, mientras hojeaba el cuaderno donde anotaba sus recuerdos, confesó a su madre: «Siento que tengo un reloj en la espalda, mamá, como si no me quedara tiempo». «Hija, no hables así», respondió la madre. «Todo lo que estás haciendo vale la pena. Quizá no lo veas ahora, pero estás abriendo un camino». Julieta asintió en silencio. Lo que más la desvelaba no era su seguridad ni las amenazas veladas, sino la incertidumbre sobre Marisol. Cada vez que se cerraba los ojos, aparecía la imagen de aquella niña riendo en la feria, con el rostro manchado de pintura azul y roja, y luego el vacío que se tragó los años. En Guadalajara, la investigación llevó a Rosa y a las buscadoras a una finca en las afueras. Era un terreno amplio, rodeado de árboles secos y con una barda alta que daba la impresión de fortaleza. Cuando lograron ingresar con apoyo de la fiscalía, encontraron cuartos cerrados con candados oxidados. El olor era penetrante, mezcla de humedad y abandono. En el suelo había restos de ropa vieja, zapatos pequeños, muñecas rotas y libretas con garabatos infantiles. Rosa cayó de rodillas al ver un cuaderno con dibujos torpes, flores, casas y lo que parecía ser el nombre escrito una y otra vez: Mari. «Es ella, es mi hija», gritó con desesperación mientras abrazaba aquel pedazo de papel deshilachado. Aunque no era prueba concluyente, para ella significaba más que 1000 declaraciones. Era un pedazo de Marisol atrapado en ese lugar. Los peritos aseguraron los objetos y tomaron muestras de ADN para comparaciones. Todo quedaba en espera de análisis, pero el golpe emocional fue devastador. Esa noche, en el hotel barato donde Rosa se hospedaba, recibió una llamada anónima. «Si sigues buscando, te vamos a dar una respuesta, pero no la que esperas», dijo una voz masculina antes de colgar. El miedo la abrazó, pero la determinación era más fuerte. Al día siguiente, junto a las madres buscadoras, denunció públicamente la amenaza. Esa valentía hizo eco en colectivos de todo el país, que de inmediato comenzaron a organizar caravanas hacia Jalisco en solidaridad. Julieta, al enterarse, se sintió dividida entre el orgullo y el temor. Orgullo por la fuerza de doña Rosa, temor porque sabía que los Zamora no eran improvisados. Tenían cómplices, contactos en la policía y un poder económico que alcanzaba para comprar silencios. Por su parte, el comisario de San Miguel continuaba indagando en archivos viejos y encontró algo inquietante: reportes de 1999, mal redactados y con datos tachados, donde se mencionaba que 2 niñas fueron vistas por última vez subiendo a una camioneta blanca con rines cromados. Ese reporte nunca fue integrado a la investigación oficial. El documento estaba firmado por un agente municipal que años después apareció asesinado en circunstancias nunca aclaradas. Para el comisario, esta pieza confirmaba lo que ya intuían. Desde el principio, alguien dentro de las instituciones había protegido a los responsables. Un nuevo giro llegó cuando, en un cateo, en una bodega vinculada a los Zamora, hallaron una caja metálica oxidada con fotografías Polaroid. Algunas eran de fiestas privadas, otras de niñas posando frente a cortinas de terciopelo rojo. Entre ellas apareció la imagen de una adolescente de unos 13 años, de cabello largo,
y mirada triste. Al mostrarla a Rosa, ella se llevó la mano al pecho. Es mi Marisol, estoy segura. Los peritos la sometieron a análisis con inteligencia artificial para confirmar coincidencias faciales. El resultado fue contundente. Había un 89% de coincidencia con las fotos de la niña desaparecida en 1999. Era ella. Significaba que había sobrevivido al menos 5 años después de ser llevada. La pregunta era inevitable. ¿Y después qué? Los medios nacionales hicieron eco inmediato. Las portadas mostraban la foto ampliada de aquella adolescente con titulares como «Marisol vivió al menos hasta 2004». La presión sobre el gobierno aumentaba. El presidente de la República prometió que el caso tendría prioridad, aunque muchos dudaban de que se tratara de algo más que discurso político. En la práctica, los investigadores recibían cada vez más bloqueos, oficios que tardaban semanas en procesarse, órdenes de cateo que se filtraban antes de ejecutarse, testigos que se retractaban misteriosamente. Julieta estaba al límite. En una entrevista con un medio independiente, pidió hablar directamente a cámara. No volví para contar una historia de horror, volví para reclamar justicia, no solo por mí, sino por Marisol y por todas las niñas que nos arrebatan en este país cada día. Yo lo vi, sé cómo operan, y aunque quieran silenciarme, yo no voy a callarme nunca más. Ese testimonio, difundido en redes sociales, se hizo viral. Decenas de familias de desaparecidos la contactaron, buscando en ella un símbolo de resistencia. Sin embargo, también aumentó su peligrosidad. Esa misma semana, hombres armados irrumpieron en la casa de seguridad en Pachuca. Los escoltas reaccionaron y lograron repelerlos, pero quedó claro, las redes detrás del caso estaban dispuestas a todo. La Fiscalía decidió trasladarla a la Ciudad de México para reforzar seguridad. En la capital, con abogados y defensores de derechos humanos, Julieta comenzó a preparar declaraciones más formales para tribunales internacionales. Sabía que dentro de México los muros eran demasiado altos y que quizá afuera alguien más escucharía. Mientras tanto, Rosa se aferraba a los nuevos indicios. Convocaba marchas en Guadalajara, pegaba fotocopias de las Polaroid en postes y paredes, encabezaba procesiones con veladoras pidiendo justicia. La gente la seguía, movida por esa fuerza implacable de una madre en búsqueda. Cada vez había más quienes aseguraban tener información. Una enfermera que decía haber atendido a una joven llamada Marisol en un hospital clandestino. Un taxista que juraba haber transportado a 2 adolescentes cuidando niños en una casa lujosa de la colonia Atlas. Pero justamente cuando parecía que las pistas conducirían a la verdad, ocurrió algo que heló a todos. Una mañana, la prensa reportó que el Güero Zamora había sido encontrado muerto en su rancho con un disparo en la cabeza. La fiscalía lo calificó como suicidio, pero nadie lo creyó. Era demasiado conveniente, el único que podía hablar había sido silenciado. Para Julieta y Rosa, aquello no era el final de nada, sino el inicio de un nuevo laberinto. Porque si Zamora estaba muerto, entonces alguien más lo había eliminado para ocultar secretos más grandes. Secretos que quizá revelaran, por fin, qué fue lo que realmente pasó con Marisol. La verdad estaba cerca, pero también el riesgo mortal de alcanzarla. La noticia de la muerte del Güero Zamora cayó como un balde de agua helada sobre todos los involucrados en el caso. Oficialmente, la Fiscalía declaró que se trataba de un suicidio, pero era evidente que esa versión no convencía a nadie. En el rancho donde apareció el cuerpo, no había ninguna carta, ninguna señal previa de remordimiento o desesperación. Además, el arma hallada junto a él tenía huellas borradas, y el ángulo de la herida no coincidía del todo con un disparo autoinfligido. Para muchos, la conclusión era clara. Lo habían silenciado antes de que pudiera hablar. Julieta recibió la noticia en la Ciudad de México, en la oficina de la Organización de Derechos Humanos que la estaba apoyando.
Se quedó en silencio, apretando los puños, con un nudo en la garganta. «Esto no es justicia», dijo finalmente. «Es un mensaje de que los verdaderos responsables están vivos y quieren que nos callemos». Doña Rosa, desde Guadalajara, reaccionó de manera distinta. Ella apenas lloró, solo se quedó mirando al vacío, con esa expresión pétrea de quien ha visto demasiadas cosas en la vida como para asombrarse. «Si lo callaron es porque sabía algo de mi hija. No se lleva la verdad a la tumba. Yo la voy a encontrar aunque me lleve el resto de mis días», dijo con frialdad contenida. Los periodistas comenzaron a investigar a fondo la vida de los Zamora. Descubrieron que durante más de 20 años habían operado bajo el disfraz de ser comerciantes prósperos, ferias, bodegas de abarrotes, transporte de mercancías. Pero tras esa fachada se ocultaba una maquinaria mucho más oscura. Entrevistas con ex empleados anónimos confirmaron que las ferias habían sido usadas como trampas, lugares donde se captaba a niños y adolescentes para después trasladarlos con engaños. Los juegos mecánicos, los puestos ambulantes, todo era parte de un escenario donde la confianza se convertía en terreno fértil para la desaparición. Entre los documentos hallados en los cateos apareció algo más contundente, una libreta negra con nombres y cifras. Era una especie de contabilidad clandestina. Cada entrada registraba pagos, iniciales y localidades. MH, 2003, Querétaro, JR, 2002, Celaya, M, 2005, GDL. Los investigadores no tenían dudas. Se trataba de un registro de las víctimas. Cuando Julieta lo vio, se le heló la sangre. «SM, ¿puede ser Marisol?», susurró. La libreta se convirtió en pieza central del caso. Era la pista más concreta de que Marisol había estado con vida al menos hasta 2005. Pero también confirmaba que no era la única. Había decenas de iniciales desconocidas que apuntaban a un patrón repetido de desapariciones en varios estados del país. La noticia causó conmoción nacional. Los colectivos de familias salieron a marchar en plazas públicas. En la Ciudad de México, frente a la Secretaría de Gobernación, colgaron lonas con fotos de sus desaparecidos junto a un mensaje en letras rojas: «¿Cuántas ferias más llenas de niños nos arrebataron?». La rabia era general. En San Miguel, el ambiente era de miedo y tensión. Algunos vecinos que recordaban el puesto de juegos de los Zamora en la feria de 1999 comenzaron a recibir visitas de hombres desconocidos que los amenazaban para que no hablaran. El comisario del pueblo, decidido a no retroceder, organizó reuniones clandestinas con los habitantes más valientes. «Ya no podemos callarnos. Hoy fue Julieta, mañana puede ser cualquiera de nuestros hijos», repetía con voz grave. Mientras tanto, en Guadalajara, Doña Rosa siguió recibiendo pistas contradictorias. Una mujer joven la buscó en la calle y le dijo que había trabajado años atrás en una casa de la colonia americana, cuidando a una niña que parecía prisionera. Según sus palabras, esa niña tenía un lunar en la mano izquierda, exactamente igual al que Marisol tenía desde su nacimiento. Ella nunca hablaba, siempre estaba seria. A veces lloraba en silencio por las noches, afirmó la mujer, con lágrimas contenidas. Ese detalle golpeó el corazón de Rosa. Durante horas no pudo dejar de imaginar a su hija adolescente encerrada en un cuarto, llorando en silencio. La impotencia la carcomía por dentro, pero al mismo tiempo, la declaración reavivaba su certeza. Su hija había estado viva más tiempo del que nunca pensó. Julieta, desde la capital, también recibió información clave. Un ex empleado de los Zamora, asustado pero dispuesto a colaborar, afirmó que varias víctimas habían sido trasladadas hacia la frontera norte en 2006. Dijo que existía una ruta desde Guadalajara hasta Reynosa y que varias jóvenes fueron vendidas a grupos criminales de Tamaulipas. No les importaba quién eras ni de dónde venías, solo eras mercancía, y a algunas les cambiaban hasta el nombre, relató. Ese testimonio abría un nuevo escenario.
¿Y si Marisol había terminado en el norte, arrastrada en esa cadena interminable de explotación? Era una verdad dolorosa, pero también una pista que no podían ignorar. El problema era que cada prueba más sólida significaba un riesgo mayor. Una noche, la Organización de Derechos Humanos donde Julieta estaba refugiada sufrió un allanamiento. Robaron computadoras, cámaras y documentos relacionados con el caso. El mensaje era evidente: querían borrar pruebas y sembrar miedo. Julieta se quebró. En una conversación con su madre, lloró desconsolada. Yo no sé si hice bien en regresar. Siento que puse a todos en peligro. Hija, hiciste lo único correcto. Si no regresabas, seguiríamos en la oscuridad. Hoy al menos sabemos que Marisol estuvo viva más tiempo. Hoy el país te escucha. Eso es lo que ellos temen, y por eso nos quieren callar. Las palabras de su madre la sostuvieron. Decidió continuar con valentía. El fiscal regional, presionado por la opinión pública, creó una unidad especial para el caso. Se integraron peritos, investigadores federales y acompañamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda. La consigna era clara: seguir el rastro de Marisol y abrir procesos contra los cómplices aún vivos de los Zamora. Las pistas los llevaron a casas de seguridad en Zapopan y Tonalá, donde hallaron ropa de adolescente, libretas escolares y hasta identificaciones falsas con distintos nombres femeninos. Cada hallazgo era un rompecabezas incompleto, piezas aisladas que apuntaban a una red enorme que iba mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. Los medios empezaron a hablar abiertamente de la red de la feria, un mecanismo que durante décadas había captado niñas en fiestas patronales de distintos pueblos del interior del país. El modus operandi era siempre el mismo. Un hombre cercano a la comunidad se ganaba la confianza de las familias y después desaparecía con los menores. Era un sistema aceitado que se repetía como sombra de feria en feria y que casi nadie había querido ver. Julieta, en entrevistas posteriores, describía la sensación de ser arrancada de la infancia y pasar a ser parte de esa sombra. Los juegos, las luces, los colores, todo era un disfraz. Detrás estaba la oscuridad más grande. Ese fue mi mundo durante 25 años, dijo con voz entrecortada. La presión sobre las autoridades crecía, pero también la violencia. Al menos 2 periodistas locales fueron atacados en menos de una semana. Uno de ellos sobrevivió con heridas de bala. El otro murió en circunstancias dudosas tras publicar un artículo sobre la libreta negra de los Zamora. El país entero miraba con horror cómo la búsqueda de una niña de pueblo se había convertido en espejo de un problema nacional. La fragilidad de los menores, las redes de trata y la complicidad del poder. Doña Rosa, incansable, repetía en cada entrevista: no busquen mártires, busquen a mi hija. La investigación, sin embargo, estaba llegando a un punto crucial. Un ex intermediario, detenido en Reynosa, confesó que había trasladado a varias jóvenes provenientes de Jalisco en 2006. Entre ellas, mencionó a una muchacha llamada Mar o Mariana, cuyo parecido con Marisol era evidente en las descripciones. El detenido aseguró que no sabía qué había pasado después, pero recordó que alguien muy poderoso en Monterrey había pagado una suma enorme por esa adolescente. Ese nombre, Mariana, se incrustó en la mente de Rosa y Julieta como una daga. ¿La habían renombrado para borrarle su identidad? ¿Había sobrevivido aún después de 2006? ¿Es posible que siguiera viva, bajo otro nombre, otra vida, esperando ser reconocida? El cerco se estrechaba. Los cabos sueltos comenzaban a unirse, pero las amenazas eran cada vez más claras. El comisario de San Miguel lo dijo sin rodeos en una reunión privada: estamos cerca de la verdad, y por eso mismo estamos más cerca del peligro. El eco del nombre Mariana se volvió obsesivo en la mente de doña Rosa. Cada noche, aún en el silencio de su pequeño cuarto de hotel en Guadalajara, repetía una y otra vez: no es Mariana,
Es Marisol, mi Marisol. Aquella confesión del intermediario detenido en Reynosa abría la posibilidad más dolorosa y esperanzadora a la vez, que su hija hubiera sobrevivido incluso más allá de 2006. Las autoridades, bajo presión, organizaron un operativo discreto en Monterrey. Durante semanas, agentes encubiertos vigilaron propiedades de empresarios vinculados a tramas ilegales. Una pista los condujo a una finca en las afueras de la ciudad, donde supuestamente vivía una mujer que respondía al nombre de Mariana, de unos 30 años, que había llegado en circunstancias poco claras. Se rumoreaba que no hablaba mucho de su pasado y evitaba cualquier contacto con desconocidos. Doña Rosa fue informada. La fiscalía dudaba en exponerla al riesgo, pero ella no aceptó quedarse atrás. Si allá está mi hija, yo debo ser la primera en verla. Solo yo puedo reconocerla, dijo con una determinación irrefutable. Julieta también pidió estar presente, pero los abogados insistieron en mantenerla resguardada. Su sola presencia podía delatar el operativo y poner en riesgo sus vidas. Fueron días tensos, en que los relojes parecían caminar más lento. Llegó la noche del operativo. Patrullas discretas rodearon la finca en Monterrey. El portón metálico se abrió tras varios minutos de resistencia, y agentes ingresaron a los corredores silenciosos de la casa. En el interior encontraron habitaciones cerradas, documentos falsificados, incluso un cuarto con cámaras de vigilancia internas. Y ahí, en un espacio iluminado apenas por un foco amarillo, estaba ella, una mujer de cabello largo, oscuro, mirada perdida, que sostenía con fuerza una manta sobre el regazo. «Señora», dijo un agente, sorprendido. La mujer murmuró apenas audible. «Me llamo Mariana». Doña Rosa entró corriendo detrás de los agentes. Al ver a la mujer, sus rodillas temblaron. La observó detenidamente. Los pómulos marcados, la cicatriz en la frente que recordaba de una caída infantil y sobre todo el lunar en la mano izquierda como un sello imborrable. Las lágrimas le nublaron la vista. «¡Marisol!», gritó con un lamento que fue también un alivio. «Eres tú, hija, eres tú». La mujer la miró sin reconocer al principio, retrocedió como si temiera un golpe. Llevaba tantos años aislada, con otro nombre impuesto y otra identidad fabricada, que su memoria era como un cristal roto. Los agentes intentaron detener a Rosa para no perturbarla, pero ella se acercó despacio, con los ojos desbordados. «Soy yo, hija, soy tu madre. Mira». Sacó de su rebozo una foto plastificada de Marisol niña, aquella misma que había pegado por años en postes y paredes. Un silencio pesado llenó la habitación. La mujer tomó la foto en sus manos, la miró durante varios segundos y entonces algo en sus ojos se quebró. Lágrimas cayeron en silencio. «Madre», susurró, apenas audible, con la voz quebrada. El abrazo fue inmediato. Un choque de años perdidos y corazones rotos. Los agentes apartaron la mirada, dándole espacio a ese momento irrepetible. 25 años después, el ciclo de la desaparición se estaba cerrando, al menos en parte. Sin embargo, la alegría se mezclaba con horror. La finca estaba llena de rastros de otras personas, ropa, colchonetas, cuadernos con nombres distintos. Era un lugar de tránsito para muchas víctimas. La red era mucho más grande de lo imaginado, y los Zamora habían sido apenas una pieza de un entramado nacional. La fiscalía trasladó a Marisol, ahora Mariana, a la Ciudad de México para atención psicológica y médica inmediata. Su estado era delicado, mostraba desnutrición leve, pero sobre todo traumas profundos. No podía dormir. A veces despertaba gritando y le costaba articular frases completas. El silencio había sido su refugio durante años. Cuando Julieta pudo verla, ambas se quedaron inmóviles unos segundos. Julieta avanzó con lágrimas en los ojos y se arrojó a abrazarla. «Perdóname, por favor, perdóname. Yo debí buscarte, yo debí». Julieta lloraba desconsolada.
Marisol la miró en silencio, con un gesto sereno. No respondió de inmediato, solo la tomó de la mano y la apretó fuerte. Ese contacto, ese apretón, fue suficiente para decir lo que las palabras no podían. El país entero se estremeció con la noticia. Las portadas de todos los diarios anunciaban: reaparece Marisol Hernández tras 25 años desaparecida. Las entrevistas y debates inundaron la televisión. En San Miguel, el pueblo entero organizó una vigilia con veladoras y música suave en la plaza principal, un acto colectivo de esperanza y dolor. Muchas personas llegaron con fotos de sus propios desaparecidos, mostrando que el caso de Marisol era símbolo de miles de historias no resueltas. El gobierno federal, presionado por la magnitud del caso, anunció la creación de una comisión especial para investigar desapariciones ligadas a ferias patronales y redes criminales. Aunque muchos lo recibieron con escepticismo, el hallazgo de Marisol obligaba a reconocer la dimensión del problema. La familia Zamora, por su parte, negó todo. Los hermanos de El Güero contrataron abogados caros, asegurando que eran empresarios inocentes, calumniados por oportunistas. Pero las pruebas eran demasiado evidentes. La libreta negra, las fotografías, los testimonios. Juicios se abrieron contra varios de sus integrantes, aunque algunos escaparon y se rumoraba que habían huido a Estados Unidos o Centroamérica. Para Julieta y Marisol, la lucha apenas comenzaba. La primera cargaba con la culpa de haber sobrevivido sola por tantos años, la segunda con el peso de una identidad rota y los años robados. Sin embargo, ambas encontraron en su reencuentro una chispa de vida. Somos lo que quedó de ese naufragio y tenemos que seguir adelante, dijo Julieta en una entrevista televisiva. Doña Rosa, incansable, comenzó a acompañar a otros colectivos como portavoz. En marchas por justicia repetía: yo encontré a mi hija después de 25 años, no porque el gobierno quisiera, sino porque no dejé de buscar. Cada madre que está aquí merece lo mismo, ninguna debe rendirse. El cierre del caso no fue un final feliz completo. Marisol no volvió intacta. Su vida truncada quedó marcada por ausencias irreparables. Nunca pudo recuperar la infancia, la adolescencia, ni los años de juventud arrebatados. Pero el regreso significó una forma de victoria. El crimen no logró borrar su existencia. Con el tiempo, el pueblo de San Miguel volvió a celebrar su feria, pero nunca más como antes. La música, las luces y los juegos recordaban una herida abierta. Frente al antiguo lugar donde estaba el puesto de Zamora, la comunidad levantó un memorial con las fotos de Julieta y Marisol de niñas, acompañadas de una frase sencilla: la memoria no se extingue, aunque pasen los años. La historia se convirtió en documental, en reportaje, en testimonio que cruzó fronteras. Y Julieta y Marisol, con cicatrices visibles e invisibles, entregaron sus vidas a lo mismo: hablar, contar, dar voz a las que todavía no regresaban. Al final, la caja fuerte con dinero terminó siendo una metáfora. Era el precio de los silencios comprados, de las vidas negociadas en sombras. Pero el verdadero tesoro estaba en lo que ninguna red criminal pudo destruir: la resiliencia de dos niñas arrancadas del bullicio de una feria y reencontradas, aunque tarde, por el amor de una madre que jamás dejó de buscarlas. Esa es la historia de Julieta y Marisol. Una historia de oscuridad, complicidades y violencias, pero también de memoria, resistencia y reencuentro. En un país marcado por miles de desapariciones, su regreso recordó a todos una verdad dolorosa y esperanzadora: buscar siempre vale la pena, aunque pasen 25 años.